de técnicas grupales básicas de investigación. Solamente vamos a abordar lo que es la observación participante y la entrevista. En la investigación se exigen medios para recolectar datos, ya que es muy importante en toda la investigación, pues conocer los fenómenos a investigar. Y para esto hay técnicas las cuales son exclusivas para obtener estos datos. Cuando hablamos de la observación participante, pues vamos a entender a una persona que es fuera de ese contexto social y que se integra para poder conocer más de cómo interactúa el fenómeno. Hay una frase de Louis Pasteur que dice: en el campo de la investigación, la oportunidad solo favorece a la mente preparada. Quiere decir que cuando alguien va a investigar, necesita ser una persona que tenga un amplio criterio, que pueda estar preparada para comprender aquellos fenómenos, que no sea una persona prejuiciosa y que pueda llegar a captar la esencia de cada uno de los actos que se viven dentro de esa comunidad o ese grupo social. Por lo tanto, un buen investigador debe estar atento a los detalles. Es muy fácil el querer o creer que todas las personas somos capaces de observar. Sin embargo, no solamente se observa por encima, sino que tiene que ser una observación atenta. Cuidar detalles, cuidar la interacción que viven las personas. Si algo o alguien interrumpe en esos ambientes, pues estar atento a de qué manera genera cambios o afecta esas relaciones que se dan. El investigador debe ser reflexivo. Esto implica que aun cuando debe tener esta mente con esa capacidad de abstraer la información, también tiene que tener la capacidad de que cada uno de esos actos los lleve a un punto donde intente conocer por qué ocurrieron, reflexionar las acciones de los actores y de las consecuencias que generan estos. Por lo tanto, tiene que ser sensible. No puede no estar atento a todas esas percepciones del medio. Tiene que ser sensible a todos esos actos, a las palabras, a los fenómenos, a las relaciones. Otro punto es que debe saber escuchar. Igual que cuando me dicen de observar, escuchar es una capacidad de los seres humanos. Sin embargo, la escucha atenta no es de todas las personas. Cuando alguien te dice alguna frase o alguna necesidad, no solamente te puedes referir a lo que te dice por encima, sino que tienes que buscar qué es lo que realmente te está pidiendo o te está diciendo. Y para eso también se genera una habilidad. La siguiente es habilidad para interpretar conductas no verbales. Comenzaremos a decir que las conductas no verbales son aquellas como gestos, posturas, posiciones, que el ser humano no necesariamente tiene que comunicarse con palabras, sino que también estos actos que tiene el cuerpo, pues nos llevarían a comprender y entender qué significaría, pues, el cruzar los dedos, el tocarse el cabello, cruzar las piernas, ver hacia arriba cuando alguien te está hablando, tocarse la nariz. Hay ciertas conductas no verbales que son específicas para identificar el entorno. Y un último punto, sería necesario que el investigador ejercite una disciplina para generar notas. Es muy complejo en ocasiones que una persona que está tomando una clase, esta persona tenga esa habilidad para poder tomar notas al mismo tiempo que escucha. Hay muchas veces muchos alumnos que necesitan que se pare la exposición o pare el maestro y piden que les repitan o dicten. Obviamente esto en un ambiente nunca podría ser, no le podría decir a los actores de ese fenómeno pues que repitan las conductas o repitan las respuestas. Por eso es necesario generar esta disciplina para tomar notas. Una definición de la observación participante se refiere a la recolección de información que realizan observadores implicados como investigadores durante un periodo de tiempo extenso en el campo,
suficiente para observar un grupo, sus interacciones, comportamientos, ritmos, cotidianidades. Se incluye más que la mera observación en el proceso de ser un observador participativo. Cuando se desea estar dentro de un fenómeno social, es decir, que vamos al campo, que vamos a donde ocurren los hechos, no sería exclusivo de la observación de un día, porque sería insuficiente. Las relaciones sociales tienen que darse conforme uno pertenezca a esos grupos. Tendríamos que pasar el tiempo suficiente, que tampoco hay un tiempo límite, para poder establecer de qué manera ellos se relacionan. Características de la observación participante. Primero es, participa para comprender. En la primera imagen que aparecía en esta diapositiva, había un investigador que convive con un grupo social y él está haciendo lo mismo que hacen las otras personas. Sería importante que cada uno de estos observadores realice las actividades que hace ese grupo para poder comprender por qué es que lo realizan. Sería difícil el no participar como para poder percibir en su totalidad qué es lo que la gente busca, siente o cómo lo interpreta para poder comprender estos fenómenos. También otra característica va a ser que se genera una dicotomía, es decir, el mismo sujeto se vuelve observador y a la vez se vuelve observado. Dentro de esta misma persona tiene esas dos características, ya que al formar parte del mismo grupo, en algún momento tomará parte de esas mismas actividades y no estará por fuera de ese evento, sino que será parte de esos mismos fenómenos. Algo que nos va a ayudar es que esta actividad de ser observador y observado es que nos va a llevar a obtener información del comportamiento tal y como ocurre. No habría una explicación que estuviera al margen de interpretar ciertos eventos o ciertos factores, sino que nos ayuda a conocer el evento al 100%. Por lo tanto, va a buscar el realismo. Es un realismo porque las personas intentan retratar las estructuras, las relaciones, cómo lo viven estos grupos sociales. Y viene con esta reconstrucción del significado. Es, por ejemplo, lo del fuego, que es un símbolo y que obtiene diferentes significados. Para algunos lugares el fuego pues sería parte de una purificación y para otros el fuego pues es parte de algo que daña o que perjudica. Por lo tanto, no es hasta que una persona está dentro de un grupo social sabría realmente el significado de cada uno de estos símbolos. El observador participante es el primer instrumento en la recolección de la información. Si bien es cierto que aunque estemos por fuera podemos llegar a interpretar muchas veces, cuando se existe la posibilidad de ser un observador participante, seremos la fuente principal o esa fuente primaria de donde emane todo ese conocimiento. Otro punto sería que las técnicas que ocupe este observador deben ser flexibles y abiertas. No podría ser cerrado lo que él va a investigar porque tampoco podría conocer, estando por fuera, todo lo que ocurre en esos grupos. Ya estando dentro, él es como estas técnicas, tendría que moldearlas, irlas reajustando para poder conocer todo lo que ocurre. Y como último punto, esta observación participante lo que busca es generar teoría a partir de esos datos. ¿Cuáles son las funciones de la observación? En primer lugar, aquel observador participante lo que desea es contextualizar. Cuando se va a hacer una investigación a un lugar, es muy importante hacer que ese lector o ese sujeto al que va dirigido la investigación pueda comprender primero ese contexto. Platicar cómo es el lugar, conocer quiénes son los que lo integran, a las actividades que realizan, contextualizar. Otra función sería mirar más allá, que es parte de esta metacognición. No quedarme en lo exterior, en lo externo o en lo que se ve a simple vista, sino que nosotros tenemos que ver con detenimiento y dar estas conjeturas para poder llegar a conocimientos más elevados.
Otra característica o otra función es esa capacidad de interpretar. No podemos, como ya lo decía, ser prejuiciosos, sino que se debe de tratar de comprender cómo es que se llevan estas relaciones y por qué estos grupos sociales hacen tal o cual hecho. Otro punto o otra función de la observación participante es que se debe contar con ética, se debe ser profesional, aun y cuando esta persona se va a incrustar en esa relación grupal, nunca puede perder de vista que él es el observador, que él es el investigador. Por lo tanto, tendría que tener muy claro las metas y los compromisos por los cuales está haciendo esa observación participante. Nunca perder de vista que él es parte de otro grupo social con otras actividades y que su función siempre va a ser la de ir a investigar. Muchas veces cuando las personas van a ciertos lugares a investigar, se comprometen tanto o comprenden tanto a cada uno de esos sujetos que después se vuelven parte de ese grupo y no genera ningún cambio, no se llega a comprender lo que pasa en esos fenómenos porque estos sujetos se quedan dentro de ese marco y no logran salir para poder ejecutar alguna teoría o algún cambio. La función del observador siempre va a ser buscar las cosas importantes. Todas las relaciones humanas pues tienen muchos componentes. Sin embargo, cuando se genera una observación participante, tendríamos que rescatar lo que es realmente esencial para que estos datos pudieran dar explicación a otros fenómenos parecidos o tener un marco de referencia de actuación en otros fenómenos. Ahora bien, ¿qué le es necesario al observador para llevar a cabo esta observación? Pues los instrumentos que necesitaría es diario de campo, cuaderno de notas, mapas, dispositivos. Diario de campo es este diario como normalmente se podría tener desde la adolescencia, donde vas registrando día a día lo que ocurre. En un diario no cuentas a detalle todo lo que va pasando, sino que vas siendo una parte anecdótica. Llevas una línea como para poder continuar con esa historia. También se genera un cuaderno de notas. Estas notas son diferentes al diario de campo porque son de una manera más improvisada. Al ser un cuaderno de notas, pues únicamente rescatamos aquellos datos que posteriormente me van a ayudar para poder hacer textos, conclusiones o comenzar a esbozar toda esa contextualización que ya hablábamos. Cuando se hacen unas observaciones dentro de algunos grupos sociales, también se pueden generar mapas, los cuales nos ayudan a establecer como en qué lugar se encuentran ciertos elementos o nos ayudan a reconocer la importancia de ciertos lugares dentro del lugar donde somos parte de esta observación. Y el último, que obviamente con esta nueva era no podemos pasar de lado, pues son los dispositivos. Ya hablamos de dispositivos electrónicos, una cámara fotográfica, una grabadora, un teléfono celular, cualquier dispositivo que me ayude a rescatar esas relaciones que se dan en los grupos sociales. Como conclusión de la observación participante podemos decir que este tipo de observación proporciona descripciones de los acontecimientos, las personas y las interacciones que se observan, pero también la vivencia, la experiencia y la sensación de la propia persona que observa. Es decir, no solamente van y dibujan lo que pasa en ese lugar, sino que también van a un punto más interior, que son esas sensaciones que difícilmente se pueden observar, dado que la persona no puede experimentar lo mismo que otra. Sin embargo, al ser un observador participante, sí generaría esas sensaciones de esas experiencias. La observación participante se usa como un soporte principal en el trabajo de campo. Es una variedad de disciplinas y como tal ha probado ser una herramienta benéfica para producir estudios que brindan una representación precisa de una cultura. Cuando estamos investigando y vamos al campo, es decir, vamos a donde ocurre el evento, pues va a ser tan beneficioso porque nos van a decir exactamente qué es lo que pasa en esa cultura.
entendiendo como cultura, identidad, tradiciones, costumbres, lengua, historia regional, religión, y no se puede observar de fuera tal como una persona lo podría estar viviendo dentro de estos grupos. Técnica para obtener información que, aunque sea muy conocida, no es tan fácil de llevar a cabo. Todos podremos identificar que la entrevista es, como dice, es una técnica directa, interactiva de recolección de datos con una intencionalidad y objetivo implícito dado por la investigación. Siempre que se realiza una investigación, una entrevista, pues lo que vamos a buscar es sacar información de esta persona. Sin embargo, tenemos que tener pues nuestro script, debemos de tener ya preparada la entrevista con una intención, con un objetivo, para que pueda obtener de esa entrevista lo más beneficioso. ¿Quiénes participan en una entrevista? Obviamente es el entrevistador y el entrevistado. ¿Qué características debe tener? Pues el entrevistado debe dominar el diálogo. Todas las personas somos capaces de comunicarnos unas con otras, pero difícilmente hay personas que se podrían comunicar o hacer que la otra persona se comunique. Y esto debe de ser toda una habilidad o un arte el generar diálogo de las personas. Saber cómo hacer una entrevista cómoda o que la otra persona se sienta cómoda para poder responder. Sienta ese ambiente de confianza para que eso que es entrevistado vaya a responder, pues resulte ser lo más proactivo o que ayude a entender cada uno de esos tópicos que se le van a preguntar. Otro punto es que el entrevistador debe dominar el tema. Si bien él no es el experto, sí debe de estar preparado para esta entrevista. No puede llegar y solamente querer que la otra persona saque todas esas dudas, porque entonces la entrevista quedaría incompleta o quedaría vaga. Este entrevistador debe saber de lo que va a preguntar para poder encaminar esa información a hacerla más enriquecedora. Obviamente, su característica del entrevistador es hacer las preguntas. De antemano, y te lo vamos a ver en las fases, pues se prepara este cuestionario, las cuales esas preguntas serían como eje. Sin embargo, tampoco pueden estar cerradas. Si la entrevista lleva o da pie a que se puedan hacer más preguntas, pues se debe de tomar en cuenta. Y al mismo tiempo que es el mismo que abre la conversación, también debe ser el mismo el que la cierre. Mientras tanto, el entrevistado, pues su función sería responder a las preguntas por obviedad, tener información de interés para el proyecto, si no, pues no se selecciona como alguien eficiente para poder dar esta entrevista. Y también debe de tener experiencia en el tema. Sería muy ilógico ir a entrevistar a alguien el cual no conoce nada. Sin embargo, a veces cuando se les pide hacer entrevistas, pues van y le preguntan a personas que no saben nada y entonces esa entrevista pues queda vaga, no lleva a hacer conjeturas que sean útiles para esa investigación. En la entrevista, los instrumentos que vamos a ocupar pues es este cuestionario que previamente parte de una investigación previa para poder saber qué es lo que se va a preguntar, no desperdiciar el tiempo que nos van a ceder en esta entrevista. Obviamente llevar libretas, lápiz, pluma, aquello que necesitemos para tomar notas, o bien buscar otros dispositivos, ya sea una cámara de video o una grabadora, para no perder detalles de esa entrevista. ¿Cuáles serían las fases? Bueno, tenemos 3 fases, que es el diseño de entrevista, el desarrollo de la entrevista y por último, análisis e interpretación de datos. En el diseño de entrevista, primero tenemos que definir el objetivo de tal. Si vamos a entrevistar a personas que tengan alguna enfermedad, pues tenemos que ver exactamente qué enfermedad es de la que vamos a entrevistar
ver que esa persona pues sea alguien que conozca de este tema. En este es muestreo. Se refiere a que vamos a ver que no vamos a entrevistar a todas porque esa sería una población, sino que vamos a seleccionar las personas que nos podrían aportar mayor información a la investigación y por supuesto el diseño de cuestionario. Este no puede ser tan corto como para que de esa entrevista no se generen conjeturas necesarias y tampoco puede ser tan largo dado que se puede perder el objetivo de dicha entrevista. Para el desarrollo de la entrevista tenemos nosotros que hacer citas, no podemos llegar e improvisar una sesión, tendríamos que haberlo pactado antes con esta persona. Realizamos la entrevista, que eso comienza desde generar el ambiente, buscar un ambiente que esté cerrado, donde no haya personas que distraigan o que haya generadores como ruido para poder llevar la entrevista lo mejor posible. Tenemos que buscar también la manera de registrar la información. En una entrevista siempre va a ser persona a persona, no siempre tiene que ser de frente, puede ser a través de algún medio electrónico, por teléfono, por correo, indistintamente. Sin embargo, ese registro de información tendría que ayudarnos a prestar atención a lo que nos están contestando y a la vez ir tomando notas. Después de que se termina la entrevista y agradecemos a ese entrevistado, pues procedemos al análisis de interpretación. Aquí, obviamente la persona que nos va a otorgar la entrevista, pues es alguien que conozca del tema. Sin embargo, no todo lo que nos diga puede ser puesto o expuesto en lo que yo voy a informar. Tengo que categorizar y codificar datos relacionados. Categorizar implica jerarquizar, poner primero, poner después o generar temas de los cuales se haya hablado de manera indistinta durante la entrevista. Codificar es lo que decíamos, tener una escucha atenta, saber qué es lo que nos quiere decir esa persona. Crear una matriz y elaborar representaciones gráficas. Aun cuando estas entrevistas sean de carácter subjetivo, tenemos que ver cómo generamos ciertos patrones para después generar, como dice el último punto, conclusiones. Eso sería lo más importante para generar. Bueno, les agradezco su atención y muchas gracias.